Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Aporte de la Historia. Estamos en el rincón de Atso, podcasting. Y bueno, empezamos con el tema que nos convoca hoy, que son las enfermedades o las pestes. Primeramente, nosotros hemos tratado este tema con una introducción en varias traducción de fuentes que hicimos, ¿sí? Si van a www.aportedelahistoria.com.ar y ponen pestes o enfermedades, van a encontrar esta introducción, ¿sí? Escrita, que se puede trabajar en el Sí, aula también. perfecto. Hace unos días hicimos un video sobre este tema que está en el canal de YouTube, donde también hay una introducción que hiciste vos, Ujú. y que se encuentra como las pestes en la conquista. Eh, la pregunta es por qué este tema atrapa tanto, que fue una de las cuestiones que más a mí me interesó en el colegio secundario. Sí. Y yo creo que porque hay una conexión de múltiples cuestiones. Vamos a... Más allá, perdón, ¿no? Más allá eh, de que no está relacionado específicamente con el contexto que estamos viviendo. O sea, por fuera de esa situación que estamos atravesando a nivel global, siempre hay un interés de los chicos por Sí, este por este tema. tema, pero además creo que para los que hacen historia de Europa, yo no soy un especialista, simplemente soy un transmisor de lo que hacen mis colegas, pero también para los que hacen historia de América colonial Sí. como vos, es un tema central. Pero nosotros dijimos que hay una conexión con múltiples cuestiones, ¿no? Y yo creo que se podría abordar desde Europa, primeramente, pero muy sintéticamente. Y cuando lo abordamos de Europa, tener la mirada puesta en el mundo urbano y en el mundo rural, Rural. ¿sí? Que es cierto, el mundo rural y el mundo urbano están conectados en Europa, eso es innegable. Pero lo cierto es que hay un historiador que se llama Delumeau, que se dedicó a observar las consecuencias de varios fenómenos en, eh, en el mundo urbano, que se llama Delumeau, ¿no? Y que él habla de la sitiada. La ciudad sitiada, y acá voy a rescatar el texto de Oscar Di Simplicio, Las revueltas campesinas, que también lo pueden encontrar en aportes. Él dijo que la pobreza, el hambre, las pestes que se habían vuelto endémicas, el fisco y Satanás aterrorizaron a los hombres en oleadas sucesivas. Hoy no vamos a tratar No. nosotros el tema de Satanás, Unas pero próximamente sí vamos a hablar de las brujas, de la casa de de brujas, brujas. que hubo en Europa y que, bueno, vos También. mejor que yo sabés en el caso de América del Norte. Norte. Me gustaría leer lo que dice Simplicio. Hay investigadores que se han preguntado por las relaciones entre las condiciones materiales y la existencia y las reacciones violentas de las masas. Esta es una pregunta interesantísima. Sí. Condiciones materiales versus reacciones Reacciones. que tienen los sectores populares o las masas, ¿sí? Eh, pero Delumeau dice que hay dos grandes temas acá que hay que observar en la ciudad sitiada. Es la gran ansiedad y la inestabilidad emotiva de los hombres, que se acrecientan. Y bueno, yo creo que ahí sí es lo que estamos viviendo. La ansiedad y la inestabilidad emotiva ante una situación Que no que, se sabe perfectamente cómo se va a resolver. y que el hombre quiere dominar Y todo, quiere ¿viste? dominar, pero no puede. No puede, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos en el mundo rural de Europa, el centro de observación de un historiador que se llama Eric Wolf va a ser la aldea. O sea, ¿qué es lo que sitia a la aldea en el periodo entre 1500 y 1800? Y él lo que dice que es la era preindustrial. ¿Sí? Esta era preindustrial o hacia la transición, hacia la industrialización, es lo que va a poner al mundo rural y especialmente a quienes viven en la aldea en un estado de alerta. ¿Sí? Y él dice esto, en la era preindustrial, Simplicio, ¿no? Los campesinos se reconocían de buen grado en el sitio que les había asignado una sociedad intensamente jerarquizada. Las divisiones de roles y funciones los colocaban en el
último peldaño de la escala social. La rígida separación entre los grupos humanos determinaba que el esfuerzo de muchos sostuviera el bienestar de unos pocos. ¿Sí? Siempre había alguien que iba a sembrar patatas, ¿no? Nos dice, la vida era difícil, las reglas severas, la naturaleza avara, hostil, era todavía penetrable en sus leyes. En consecuencia, la subalimentación crónica, las epidemias repetidas mantenían una inseguridad psicológica en estos campesinos. Ahora, ¿qué pasa en América? En América los españoles, cuando desestructuran la organización económica social de los aztecas, especialmente estoy hablando del caso mexicano, los van a organizar en torno a aldeas. Y esas aldeas, en la Europa preindustrial, pero en América empiezan también, Diana, a ser acechadas, ¿sí? Con otras cuestiones, pero acechadas. Y va a haber una serie de rebeliones en América, que es lo que va a rescatar Eric Bañón, si estas rebeliones tienen que ver con las acechanzas que está sufriendo las aldeas en Europa. Y bueno, todos los que cursaron historia americana contemporánea conocen los textos y prácticos de Eric Bañón. Pero no nos vamos a detener en este punto. Pero lo cierto es que la introducción que queríamos hacer con Diana es decir, bueno, ¿qué está pasando en Europa, en el mundo urbano y rural, y también qué está pasando en América, en este mundo rural? Y siempre manteniendo la pregunta, si la condición material que tenían los hombres se relaciona con los hechos de violencia. Y bueno, acá vienen las fuentes. Acá vienen las fuentes. Y los trabajos. Bueno, lo que va a hacer Diana ahora es tomar el caso de Nueva Francia. Va a tomar un fragmento que también está en aportes y nos va a hacer un comentario. Bueno, hay un trabajo que es muy interesante en el texto de un autor que se llama Bruce Tiger, que en su obra en inglés está intitulada como Natives and Newcomers, Canada's Heroic Age Reconsidered. En realidad es reconsideración sobre nativos y recién arribados en la era heroica de Canadá. Y en este punto hay un capítulo que él denomina The Killing Years, ¿no? los años asesinos, diríamos, en donde comienza planteando la problemática desde la perspectiva precisamente de las enfermedades. Entonces, para poder ubicarnos, si después, vamos a recuperar a través de un mapa el espacio, el Valle del Río San Lorenzo, que es el lugar de entrada en América del Norte, o sea, si nosotros ubicamos la península del Labrador, por donde fueron ingresando no solamente los franceses, también ingresaron los ingleses por ese valle. Ese valle, poblado de una orilla y del otro por distintos pueblos originarios, comienzan, en las palabras de Tiger, a padecer, por supuesto, a través de los contactos, distintas enfermedades. Enfermedades introducidas por los europeos. Y en esta lista de enfermedades aparece la viruela, el sarampión, la fiebre escarlatina, la gripe. Ahora bien, esas son las enfermedades que atacan al Valle de San Lorenzo. Exactamente. En donde, por supuesto, de un lado y del otro tenemos hurones, iroqueses, mohawk, pastún y una serie más de tribus, de pueblos. Pero lo interesante acá es un poco cómo va percibiendo Tiger este impacto. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se comienza a demostrar que por más de que estos pueblos se encontraban en muy buena situación alimenticia o muy buena situación material, diferente a Europa, sin tener ningún tipo de escasez, con sus ecosistemas perfectamente coordinados, prenden estas enfermedades. Lo que sí comienza el observar a través de distintas crónicas es que luego se comienza a convertir en un círculo vicioso, no virtuoso. ¿Por qué?
porque la enfermedad, y esto se ubica aproximadamente en el Valle de San Lorenzo entre 1633 y 1639, son 6 años muy críticos, en la siguiente situación: como las poblaciones se enferman y estos picos de contagio duran 2, 3, 4 meses, lo que se observa es que no hay una preparación del suelo, del terreno, con las siembras adecuadas para poder tener alimentos ni bien comenzar a la nueva estación. Por lo cual, la secuencia es, ante una situación de salubridad y alimentación buena, sobreviene la peste, la falta de alimentación recrudece nuevamente la epidemia. Y eso es lo que de alguna manera va decantando y lo va convirtiendo en una situación tal que para algunos pueblos significó lisa y llanamente el despoblamiento de ciertas áreas. O sea, que es al revés de Europa, donde hay subalimentación por estas guerras y otras cuestiones. Acá tenemos una situación material desde lo alimenticio y desde lo poblacional en plena armonía con el medio ambiente, pero evidentemente el flanco débil de esta situación es la falta que los pueblos americanos, y acá lo podemos hacer extensivo a todo el continente, no estaban preparados inmunológicamente para poder recepcionar las enfermedades que traían los europeos. De hecho, lo que observa Tiger es que los europeos se reponían de los que se enfermaban en América, se reponía la gran mayoría, por supuesto, tenían decesos, pero los que eran de alguna manera terriblemente afectados eran los diversos pueblos americanos y específicamente en América del Norte los que poblaban el valle del río San Lorenzo de ambas orillas. Yo tengo, cuando uno lee sobre esta cuestión en Nueva Francia, parece que hay una íntima relación entre los jesuitas, que son los transmisores de las enfermedades, especialmente donde ellos tuvieron una gran amplitud para fundar sus misiones, que es el pueblo de los hurones, que prácticamente exterminaron. Quedaron, la verdad, entre esta situación más un posterior enfrentamiento que se va a tener que dar por saldar cuotas de poder con los iroqueses, que eso ya es otra cuestión, terminan afectando fuertemente lo que se conocía como la Federación Hurona, ¿no? Eso. Y bueno, al respecto, quisiera leer uno de los fragmentos introductorios dale. De Tiger, que dice: el regreso de los jesuitas al país hurón correspondió históricamente con el primer registro de propagación de una epidemia de origen europeo a lo largo de esta parte del Nuevo Mundo. Durante los próximos 7 años, una serie de estas epidemias devastaron a los hurones y a sus vecinos. El estado rudimentario de los conocimientos médicos en el siglo XVII y la falta de descripción suficiente detallada de estas enfermedades impiden la identificación precisa de la mayoría de ellas. La epidemia de 1634 probablemente fue introducida en el Valle de San Lorenzo por los barcos que habían llegado de Francia en junio, aunque también hubo epidemias en Nueva Inglaterra en este mismo momento. O sea, son por supuesto los jesuitas, pero nosotros sabemos muy bien que esos barcos no solamente venían integrados, su tripulación no solamente venía integrada por jesuitas, sino también por soldados, por comerciantes. O sea, el contexto es una estructura de enfermedades que ya estaba incorporada en la vida de los europeos, en las cuales les hacía mella, pero evidentemente generó el impacto catastrófico que fueron sobre las poblaciones locales. Esa es la cuestión, y lo que va haciendo Tiger es abordando mínimamente en cada una la secuencia, ¿no?, de esto que decíamos. Bueno, ingresaban dependiendo, fuera otoño, fuera primavera, independientemente cuando ingresaba la epidemia, lo que se vislumbra es que o se perdía todo el otoño y no se preparaba el suelo
para la recolección, ¿no es cierto?, de sustento para los próximos meses, o se iniciaba en primavera, con lo cual los dejaba muy mal preparados para cuando después transcurriera el verano y poder tener recursos durante el otoño. Claro, y es un invierno muy crudo. Y es un invierno, y pensemos nosotros que estamos hablando del invierno en el hemisferio norte, en el área canadiense, que está de más decirlo, pero no abundaremos al respecto, que es muy distinto de las modificaciones que se pueden dar entre las estaciones para el área de los valles centrales mexicanos, de la meseta mexicana, o del mundo, o el caso del mundo andino. O sea, evidentemente las temperaturas y la contingencia, pero durísima, que implica el invierno de América del Norte, se combinaba y generaban estos estragos. Yo me acuerdo cuando estudiamos, hace ya mucho tiempo, la materia de historia americana colonial, Carlos decía que fue, digamos, Carlos Mayo decía que el impacto fue muy importante en los hurones porque era una sociedad sedentaria, muy organizada, muy organizada. Entonces el impacto es mucho mayor que en los iroqueses. Además porque los hurones, aparte de contar con su propia federación, a los efectos de poder gobernarse, tenían vínculos con tribus menores, con los cuales articulaban intercambios dentro de la lógica de una economía de tipo natural, como la que tenían los pueblos americanos. Y evidentemente, una vez que un eslabón comenzaba a fallar, lo que se producía era que se desestructuraba esa cadena de suministros y de intercambio que se daba. O sea, si no estaban impactados por la epidemia, terminaban quedando impactados por la imposibilidad de intercambiar recursos con poblaciones menores, con pueblos menores, que generaban una red de suministros que en última instancia era una red para su propia subsistencia. Y una red muy importante. Una red muy importante. Así que esto no es solamente la enfermedad en sí, que es de un impacto tremendo, sino cómo se desorganiza desde otro lado, porque esta desestructuración no solamente viene por la imposición, por las armas, por el conflicto, por el enfrentamiento, por la dominación de los europeos por sobre las poblaciones americanas, sino que las propias poblaciones americanas ante este impacto, vamos a decirle puertas adentro de ellos también, desestructuran sus lógicas de intercambio, de convivencia y de armonía. ¿Sabés? Vos sí sabés que yo durante mucho tiempo fui fanático de pasar 2 películas en el aula. Una era El nombre de la rosa, y la otra que tal vez no ha tenido mucho éxito entre los alumnos en el secundario era Manto Negro. Manto Negro, película. Un peliculón, por favor, que recomendamos a todos. Es la historia de un jesuita que está en Quebec, que tiene que saber qué pasó en las misiones de los hurones y va a iniciar un viaje. En ese viaje va a querer transformar a quienes lo llevan y resulta que quienes lo llevan ponen en duda exactamente su religión. Y cuando llega a las misiones de los hurones, se encuentran con que quienes estaban ahí a cargo de las misiones habían sido asesinados por los hurones. Y acá aparece esta cuestión de la magia, del hechicero, que es central en la película Manto Negro. Cuando los hurones le dicen, nuestro hechicero ya no puede curar la enfermedad que ustedes trajeron, tu magia, que es el agua bendita, ¿nos puede curar? No, creo que es una película increíble. Su título en inglés es The Black Robe, si la quieren buscar, o El Manto Negro. Mucho mejor que La Misión, sinceramente mucho mejor que La Misión. Modestamente, como recomendación, nos parece que tiene un tono intimista que es muy, muy, muy interesante. También no tiene la espectacularidad que pueden tener muchas veces las escenas hollywoodenses, pero para mí es muy buena. Creo que el entramado histórico, cómo está armado, es muy bueno. Respeta fielmente, porque es en base a la biografía de
de un misionero, Leyum. Acá Diana me dio como tarea a mí hacer un comentario sobre dos fuentes de Nueva Inglaterra. Yo la primera que tomé, la del colono Pond. Quiero hacer una aclaración. Cada vez que nosotros nombremos un autor, ustedes van a ver una etiqueta. Con tocarlas van al sitio donde está editado en aportes. El colono Pond habla de una cosa bastante interesante, que no es como las epidemias están atacando a la población indígena, sino, o a los pueblos originarios, sino cómo atacan permanentemente a los colonizadores. La fiebre amarilla hace permanentemente estragos entre los recién llegados. O sea, no hay ninguna población que llegue por medio de una compañía que se pueda sentar en un lugar que sobreviva. Y no es por la falta de alimentación, que es otra cuestión que ellos sufrieron mucho, sino que se ven afectados por las propias enfermedades que traen de Europa. Y la otra es la de William Bradford, que hace una descripción de lo que está sucediendo en Nueva Inglaterra en 1634. Yo me gustaría leer un fragmento de esta fuente, que es el extracto de la plantación. Esta primavera aquellos indios que vivían cerca de la casa comercial también cayeron enfermos de la pequeña pox, enfermedad epidémica, y se murieron miserablemente. ¿Por qué una enfermedad más grave no puede sobrevenirles? Lo temen más que a la plaga. Por lo general, los que padecen esta enfermedad tienen en abundancia, y para evitar reposar en sus esteras y otras ayudas, caen en una condición lamentable. Obviamente, el hecho de la cercanía de estar en estas pequeñas town o pequeñas colonias hacen que sean diezmados. Yo no quiero adelantar más del fragmento porque obviamente está, ni quiero hacer un análisis porque serán ustedes como docentes que elegirán qué y cómo. ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo hacerlo? Bueno, Diana, nos despedimos de la segunda entrega del Rincón de Atso. Nos volvemos a ver en la siguiente oportunidad. Sí. Y ya podemos adelantar sobre qué vamos a tratar. Bueno, un poquitito. Es sobre las brujas. Las brujas. Las brujas y la guerra chichimeca. Bueno, un beso muy grande para todos los que nos siguen. Bueno, ¿qué más decirte? Si te gustó el canal de YouTube, que te suscribas y le pongas un like a todas las cosas que compartimos con ustedes, que para nosotros es de muchísima ayuda. Bueno, gracias, che.